Mis queridos amigos, los saludo cordialmente desde Perú en esta versión a distancia del 21 Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología y el primer taller de especialidades afines. Hubiera sido un gusto estar nuevamente en la ciudad de Cuenca, una ciudad que me gusta muchísimo, pero bueno, las circunstancias han impedido que esté físicamente, pero al menos tengo la suerte de poder compartir con ustedes remotamente este congreso. Este es el hospital en Lima, Perú, donde trabajo, y ahí está nuestro servicio de gastroenterología que siempre los espera y está a su disposición para lo que puedan necesitar. Conflicto de interés. Sabemos de la prevalencia mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal que está incrementada siempre con mayor cantidad de casos en el hemisferio noroccidental. Sin embargo, asumimos que cada vez en nuestros países, como Sudamérica, tal como lo muestra en esta reciente publicación de COTSE, vemos un incremento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria en Latinoamérica. Esto es válido tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. Los valores de prevalencia de enfermedad inflamatoria son variables en cada país. En Perú tenemos más colitis ulcerativa, sin embargo en los últimos años estamos viendo más casos recientes de enfermedad de Crohn, ¿no? Lo que es importante, ya que estamos hablando de colitis ulcerativa, que es un proceso que tiene una evolución heterogénea, siendo que prácticamente el 50% de nuestros pacientes con colitis ulcerativa o experimentan un agravamiento de la enfermedad y por lo tanto de los síntomas en el transcurso del tiempo, o estos síntomas son permanentes, o estos síntomas son crónicos y presentan continuas recidivas, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del tratamiento estará en controlar los síntomas y, por supuesto, la enfermedad a largo plazo. Inicialmente buscamos inducir remisión. Esto es paciente sin síntomas o prácticamente asintomático, sin presentar diarrea, sangrado, dolor abdominal, mal estado general y, por supuesto, a nivel endoscópico, lograr la cicatrización de la mucosa. Para esto, además de la endoscopía, tenemos eventualmente la posibilidad de contar con biomarcadores que nos induzcan a pensar en remisión de la enfermedad. Una vez lograda la remisión, es nuestra obligación o nuestro objetivo mantener esta remisión en el tiempo, prevenir las recaídas y, por lo tanto, evitar la necesidad del uso de corticoides, de hospitalizaciones en el paciente y, por supuesto, de intervenciones quirúrgicas, que es lo que debemos a toda costa retrasar o evitar con un manejo adecuado de la remisión, del mantenimiento de la remisión en enfermedad inflamatoria. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo con el paciente o por lo menos no expresamos el mismo lenguaje entre lo que nosotros buscamos y el paciente espera, ¿no? Nosotros a veces imaginamos la enfermedad inflamatoria o la colitis ulcerativa como un colon inflamado y nuestro objetivo es llegar a la remisión profunda. Sin embargo, no es el todo. Hay que ver integralmente al paciente, el cual probablemente solo desea tener una calidad de vida adecuada en todos los aspectos personales, laborales, sociales, en su vida de pareja y, en lo posible, no utilizar ningún medicamento, lo cual es bastante difícil de conseguir. Entonces, tratemos de unificar nuestro lenguaje con los pacientes. Probablemente busquemos lo mismo, pero lo expresamos de un modo diferente. Existen muchas formas de medir la actividad de la enfermedad inflamatoria, en este caso de la colitis ulcerativa, ¿no? Las guías de la American College son bastante prácticas y útiles para poder establecer la actividad de la colitis ulcerativa en formas leves, moderadas a graves. Esto está inspirado en los clásicos criterios de Trulov and Witts, ¿no? Vemos cómo de este modo rápidamente podemos identificar las formas graves por el número de deposiciones, más de 10, la presencia continua de sangre en las deposiciones, el requerimiento de transfusión o de aporte de hierro endovenoso,
los marcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, si está disponible idealmente la calprotectina fecal, ¿no? Y por supuesto, los criterios endoscópicos de actividad. Todo esto nos ayuda a discernir las formas graves que requieren una intervención mucho más inmediata. Para las formas leves de colitis ulcerativa, el elemento fundamental en el tratamiento son los aminosalicilatos. Cuando son proctitis, únicamente proctitis o colitis distales, se podría considerar únicamente los aminosalicilatos en forma de supositorios. Cuando son colitis izquierda, combinarlo, el uso de terapia local con terapia sistémica de aminosalicilatos, y cuando son formas extensas debemos considerar, para lograr remisión o para inducir remisión del brote, el uso de aminosalicilatos por vía oral en dosis sobre los 3 gramos a más. Eventualmente podemos considerar en lo posible el uso de corticoides que no tengan una acción sistémica importante, como la budesonida, si la tenemos disponible. En el Perú por lo menos no tenemos budesonida. Debemos evitar en lo posible los corticoides sistémicos, ¿no? Porque estamos hablando de formas leves en las cuales el elemento fundamental o la piedra angular del tratamiento será los aminosalicilatos. En cambio, en las formas moderadas a severas, mucho más en las severas, por supuesto, en la inducción o en los flare, en la exacerbación de la enfermedad, utilizamos los corticoides, sean orales, sea por vía endovenosa, y también debemos considerar la terapia biológica, tanto anti-TNF como biológicos más recientes como el vedolizumab y el ustekinumab, los cuales los biológicos en general deben ser utilizados de acuerdo a la disponibilidad de los fármacos en nuestro medio. No pensar necesariamente que el paciente que falló con el anti-TNF debe ir a un tratamiento biológico como el vedo o como el ustekinumab, sino considerar toda la terapia disponible, todo el abanico de biológicos que contemos, y en base a las particularidades de cada paciente decidir con cuál nos quedamos. Igual en el mantenimiento podemos agregar probablemente azatioprina, sea lo que más empleemos en nuestros pacientes con colitis ulcerativa, definitivamente es nuestro caso, y evitar para el mantenimiento los corticoides sistémicos. Cuando rápidamente nosotros queremos ubicar al paciente dentro de las formas graves de colitis ulcerativa, nos podemos fijar en una serie de datos, como los que figuran acá. Sin embargo, lo que nos sirve muchísimo es la respuesta a los corticoides. Pacientes que tienen dependencia de corticoides, resistencia a las corticoides, o van mal con los corticoides, o sea, una respuesta inadecuada, deficiente o permanente con los corticoides, ya nos permite rápidamente orientarnos hacia una forma grave de colitis ulcerativa. Y por otra parte, no basta el criterio de severidad, sino también el criterio de cómo actúa la enfermedad en un paciente en particular. Por ejemplo, hay pacientes que únicamente presentan proctitis, sin embargo, esta proctitis es de muy difícil manejo. Y aunque las guías dicen que habitualmente las proctitis se tratan con terapia local de aminosalicilatos, en algunas ocasiones debemos recurrir a otros tratamientos como corticoides para lograr la remisión del cuadro. O sea, no solamente basta pensar en en severidad de la enfermedad, sino también valorar la extensión en el contexto de un paciente en particular. Hablando de los anti-TNF, sabemos que 1/3 de los pacientes que reciben anti-TNF no tienen una respuesta primaria al fármaco. Y conforme pasa el tiempo en el transcurso de los meses, se va agregando lo que es una pérdida de respuesta secundaria, que puede llegar a ser un poco más del 50% al año, y esto desciende significativamente conforme pasan los meses. Entonces, esta ausencia de respuesta al tratamiento con anti-TNF es un escenario que siempre está presente en nuestros pacientes, y en una serie de nuestro hospital también lo hemos podido ver así, ¿no? En que vemos cómo con el tiempo la pérdida de respuesta al anti-TNF es evidente.
Por lo tanto, debemos siempre tener en mente y en nuestras posibilidades nuevas estrategias del manejo de la enfermedad inflamatoria y de la colitis ulcerativa. Vemos como una de ellas es el- un biológico antiintegrina, como es el vedolizumab. El etrolizumab aún no está comercializándose, pero es una alternativa futura muy interesante. Y además tenemos el uso de los fármacos que tienen acción bloqueante de las interleuquinas 12 y 23. Las interleuquinas 12 y 23 es una familia de citoquinas, en la familia de las interleuquinas 12, y el ustekinumab ejerce un efecto a ese nivel. Y también surgen las moléculas pequeñas, ¿no? Actualmente representada por el tofacitinib. A diferencia de los biológicos, que son proteínas complejas que no se pueden dar por vía oral, las moléculas pequeñas se pueden dar, tienen absorción por vía oral, tienen rápida respuesta de acción, eventualmente también tienen riesgos y tienen otro mecanismo de acción del cual vamos a hablar más adelante. El tofacitinib es el que contamos actualmente, pero probablemente el siguiente inhibidor JAK sea el upadacitinib, que también tiene unas características con respecto al tofacitinib, y otros más que seguramente irán posicionándose o descartándose en el futuro. Y tenemos que las antiintegrinas, ¿no? Son las integrinas, en primer lugar, son receptores que se encuentran en la superficie de los linfocitos T que migran por el torrente sanguíneo. Son bastante específicas de linfocitos que migran al intestino, aunque también pueden encontrarse a nivel de la mucosa respiratoria. Bueno, es un heterodímero, esta integrina es un heterodímero formado por un elemento alfa, el alfa 4, y un elemento beta 7. Heterodímeros porque cada elemento de la molécula es diferente entre sí, el cual se acopla a ligandos que se encuentran en las células endoteliales. Este acoplamiento permite el ingreso de los linfocitos a la matriz extracelular, manteniendo y perpetuando la respuesta inflamatoria. Entonces, lo que hace el vedolizumab justamente es bloquear, ¿no? Acoplarse a esta integrina y de este modo evitar su acoplamiento a su ligando, que es el MATCAM1, impidiendo el ingreso de estos leucocitos a la matriz extracelular del intestino. El estudio pivotal del vedolizumab para colitis ulcerativa es el estudio Gemini, en el cual se evidencia que efectivamente después de 52 semanas de tratamiento con vedolizumab se logra respuesta clínica prolongada en más del 50% de los pacientes con respecto a placebo, sea en la dosis dada cada 8 semanas o en la dosis cada 4 semanas. Y también cicatrización de la mucosa sobre el 50% de los pacientes, bastante más que logrado con el placebo. Con respecto al ustekinumab, el ustekinumab decíamos que actúa sobre las citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 12 y 23, forman parte de una familia de citoquinas proinflamatorias, y al ser una familia comparten elementos en común, que es la subunidad P40, ¿no? La subunidad P40 que tenemos acá es la compartida tanto por la interleuquina 23 como por la interleuquina 12. Entonces el ustekinumab bloquea ambas subunidades y por lo tanto ejerce un efecto sobre esta citoquina proinflamatoria 23 y la interleuquina 12. En el futuro se van a desarrollar moléculas más específicas, anticuerpos más específicos, como este, que es el mirikizumab, también en fase 3, el cual actúa selectivamente sobre la subunidad P19, que es única de la interleuquina 23. Esta mayor selectividad que se busca para bloquear estas citoquinas proinflamatorias es que las citoquinas tienen características diversas, son pleiomiórficas, actúan en diferentes células y por lo tanto pueden tener efectos a veces un tanto contradictorios con una acción predominantemente proinflamatoria y eventualmente reguladora de la inflamación. Es por eso que se busca en el futuro actuar selectivamente sobre interleuquinas que tengan un perfil básicamente proinflamatorio
como es la interleuquina 23. Bueno, y estamos hablando de esta situación que representa las citoquinas proinflamatorias y tenemos que referirnos a la vía de señalización JAK-STAT, en el cual tenemos que esta citoquina, puede ser la interleuquina 12 o 23, cualquier citoquina proinflamatoria, al acoplarse a receptores de membrana de los linfocitos, causan una dimerización del receptor, causan la fosforilación y acoplamiento de las enzimas que están en el compartimento intracelular, que son las proteínas JAK, las cuales se acoplan, se fosforilan y a su vez reclutan proteínas de transcripción, que son las proteínas STAT, las cuales se fosforilan, ingresan al núcleo y desarrollan la transcripción de nuevas citoquinas proinflamatorias. Esta es la vía de señalización JAK-STAT. A este nivel del receptor de citoquina se actúa con los inhibidores de interleuquinas 2 y 23. Y vamos a ver, además, que, ¿qué pasó acá? Anterior. Bueno, que el tratamiento pivotal con el ustekinumab, que es el estudio UNIFI, evalúa la posibilidad de dar inicialmente el ustekinumab en forma endovenosa y luego en el mantenimiento el ustekinumab por vía subcutánea, ¿no? La tendencia actual en los medios biológicos es a utilizar la vía subcutánea. En todo caso, inicialmente la primera aplicación es por vía endovenosa. Y después de la evaluación, a las 8 semanas se ve cómo los pacientes van mejor con respecto al uso de fármacos versus el placebo, ¿no? Sobre 15% versus después de 8 semanas una inducción de respuesta de la tercera parte con respecto al placebo. Y por supuesto, como es una constante en todos los tratamientos biológicos, los pacientes que no recibieron un tratamiento previo y que no fracasaron a él van siempre mejor que los pacientes que recibieron previamente un primer esquema de terapia biológica. Y a la semana 44 vemos cómo la remisión clínica se mantiene en pacientes, ya sea con la dosis de ustekinumab cada 12 semanas o cada 8 semanas, y también la remisión sin corticoides en un porcentaje entre el 37.8 a 42% de los pacientes, tanto en la dosis utilizada cada 8 semanas o cada 12 semanas. Bueno, también decíamos que dentro de este sistema de señalización JAK-STAT existe las moléculas pequeñas que actúan fundamentalmente inhibiendo a estas proteínas, a estas enzimas, que son las JAK, ¿no? Las cuales también son denominadas las janusquinasas, son eventos enzimáticos que tienen diversos integrantes del JAK1, JAK2, JAK3 y el tirosinquinasa 2. Entonces, el tofacitinib inhibe a estas JAK, a todas ellas, pero tiene una acción mucho mayor en la JAK1 y JAK3. Decíamos que en el futuro van a aparecer nuevos inhibidores JAK, como el upadacitinib, que tiene una acción selectiva en la JAK1, ¿no? Y otros más que también irán presentándose. Y bueno, con respecto al en dosis de 10 miligramos 2 veces al día, van bastante mejor que el placebo. Y lo que es importante, el aporte de estas moléculas pequeñas es que los buenos resultados van bien tanto en pacientes con tratamiento previo anti-TNF o sin tratamiento previo, ¿no? Lo cual no encontrábamos en los otros muestras de terapias biológicas como segunda línea. Entonces, y también esto apreciamos en la cicatrización de la mucosa en los dos OPTAP o los estudios pivotales para colitis ulcerativa, tanto en pacientes con o sin tratamiento previo con anti-TNF. Y con una respuesta sostenida a la semana 52, tanto en dosis de 5 miligramos 2 veces al día, como 10 miligramos 2 veces al día. Los de 10 miligramos fueron un poco mejor, pero sin diferencia significativa. Pero en todo caso estuvieron bastante por encima del placebo, tanto en remisión como en cicatrización de la mucosa.
Bueno, sabemos también que el tofacitinib tiene un perfil de seguridad un poco difícil en lo que es la brecha en cuanto a infecciones víricas relacionadas con el uso de este fármaco. Y el herpes zóster, bueno, sí es un problema, pero actualmente que estamos en una pandemia como es la infección por la COVID-19, seríamos mucho más cautos en iniciar tratamiento con esta molécula porque aumentaría la brecha inmune para enfermedades virales como la que estamos padeciendo actualmente. Y en todo caso, a los pacientes que eventualmente son continuadores del uso de tofacitinib, tal vez sería conveniente la cautela de utilizar dosis menores, ¿no? Tal vez una dosis de 5 miligramos 2 veces al día podría ser una alternativa. Eh, el futuro, o uno de los rostros que nos va a permitir tener uno de los elementos adicionales que nos va a permitir considerar para el manejo de colitis ulcerativa y en general de enfermedad inflamatoria, son los estudios head to head, ¿no? Ya están apareciendo algunos, vienen más estudios en el futuro, pero actualmente tenemos dos head to head conocidos, ¿no? El primero es un estudio de no inferioridad que compara el infliximab biosimilar versus el infliximab original. Este estudio fue hecho en una serie de enfermedades inmunomediadas, psoriasis, artritis reumatoidea y por supuesto enfermedad inflamatoria intestinal. Es un estudio que ha tenido muchas críticas porque mete en un fondo de saco una serie de procesos que tienen desenlaces diferentes, ¿no? Y no necesariamente comparables. Sin embargo, actualmente ya existe sólida evidencia que va más allá de este trabajo, que nos dice que efectivamente el biosimilar probablemente tenga los mismos resultados cuando utilizamos estos, comparándolo con la molécula original de infliximab. Y el otro randomizado, que sí es de superioridad, es el estudio VARSITY, que evalúa el vedolizumab versus el adalimumab, los dos son biológicos, y en colitis ulcerativa, ¿no? Sin embargo, los estudios head-to-head son elementos adicionales para las consideraciones y definiciones terapéuticas para nuestros pacientes. No representan en el absoluto, existen más trabajos futuros que nos darán información complementaria, pero no representan el real world, no representan el mundo real, son simplemente estudios randomizados que deben ser tomados en cuenta como un elemento más para la toma de decisiones. Y los nuevos fármacos que irán apareciendo para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal como que la tienen un poco cuesta arriba, ¿no? Porque ya estamos hablando en colitis ulcerativa de remisión histológica. Más que remisión histológica, diríamos de remisión de actividad histológica. En la práctica, esta remisión de actividad histológica, que todavía tiene muchos factores que ver con, por ejemplo, el lugar donde uno tomó la biopsia, debe verse un contexto referencial. Y nosotros, si hacemos una endoscopía y tenemos un score de Mayo 0, probablemente tengamos una bastante cercanía en lo que es una remisión histológica, aunque no siempre es así, ¿no? Pero en la práctica, el concepto de actividad histológica está vinculado a un cambio de tratamiento. Y si tenemos nosotros un score de Mayo 0 o eventualmente 1 en algunos casos, probablemente nos sintamos tranquilos y no estemos planteando en este escenario un cambio de fármaco, ¿no? Por más que podamos tener aún con score de Mayo 0 endoscópico cierta actividad histológica. Este es un estudio al respecto de nuestro hospital en que vimos algunos pacientes con remisión clínica y efectivamente los pacientes con remisión histológica se mantenían en remisión clínica, eran muy pocos los que hacían recaída, ¿no? En cambio, los pacientes en remisión histológica, un porcentaje mayor de pacientes presentaban recaída y, por supuesto, pacientes que no tenían esta remisión siempre constituían un problema, ¿no? Con el seguimiento. Bueno, conclusiones en lo que respecta al manejo de la colitis ulcerativa.
tenemos cada vez mayor incidencia y prevalencia de colitis ulcerativa, y podríamos agregar también de enfermedad de Crohn en Latinoamérica y también en el mundo. Esto constituye una mayor o una carga de mortalidad en nuestros pacientes con colitis ulcerativa, y al ser una enfermedad grave o eventualmente grave, requiere un tratamiento adecuado y oportuno para disminuir las repercusiones en la calidad de vida y, por supuesto, en la vida de nuestros pacientes. Nuevos fármacos, que ya contamos con ellos, constituyen nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad. Esta es una diapositiva un poco nostálgica, ¿no? Porque se las pensaba presentar en marzo, en el cual mencionaba a nuestro congreso que se iba a llevar a cabo del 15 al 18 de julio. Eventualmente, ya saben ustedes los resultados, que no, simplemente no hubo la oportunidad de realizar el congreso, pero tenemos siempre en la página web de la Sociedad de Gastroenterología del Perú actividades online, webinars, que siempre están a su disposición para que puedan participar. Y este es un elemento que se encuentra al norte del Perú, a unas 4 o 5 horas al norte de Lima, la cultura Sechín, en Casma, en que fíjense ustedes cómo tallado en un templo, vemos todo el tubo digestivo, el estómago, el intestino. No sé si esto es enfermedad inflamatoria o son manchas en la piedra, pero como ya hace más de 2000 años antes de Cristo, esta cultura representó el aparato digestivo. Muchas gracias.